Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Bien, vamos a empezar ya nuestra unidad 5, referente a deuda pública. Vamos a empezar a ponerle pimienta a este tema de finanzas públicas, porque es uno de los temas más interesantes, ¿no?, que nosotros podemos analizar como economistas. Bien, vamos a empezar directamente. Bien, primero vamos a definir lo que es deuda pública. Deuda pública van a ser todo el conjunto de obligaciones, de pasivos, que pueden ser directas, indirectas o contingentes, que se derivan de financiamientos a cargo del gobierno en sus diferentes niveles, estatal o municipal, con características y limitaciones que se establecen directamente en la ley. Vamos a tener, por ejemplo, varios conceptos que analizar, ¿no?, que deben de quedar muy claros para poder identificar de qué tipo de deuda estamos hablando. Por ejemplo, la deuda pública garantizada es aquella en la que el patrimonio del gobierno queda como garantía. También tenemos deuda pública no garantizada. En este caso, el tipo de deuda normalmente se va a usar en proyectos de infraestructura, donde el proyecto mismo es la garantía. Por eso es que el gobierno no necesita actuar como garante. El crédito no garantizado va a ser muy común a la banca de desarrollo. Obviamente se pueden recibir fondos nacionales o internacionales, pero se distribuyen a través de la banca de desarrollo para áreas o proyectos de infraestructura muy específicos que se requieren desarrollar como parte del desarrollo económico o promotor del desarrollo en materia, por ejemplo, de carreteras, comunicaciones, escuelas, es decir, todo lo que conforma la infraestructura pública. Tenemos también el concepto directamente señalado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos dice que son todas las obligaciones insolutas del sector público que se contrajeron de forma directa a través de sus agentes financieros. Y como tal, esta va a ser una herramienta que tiene el gobierno para diferir los gastos que tiene en el tiempo y entonces poder cumplir con todas las funciones que le son encomendadas. Vamos a encontrar dos conceptos, deuda bruta y deuda neta. La deuda neta va a ser igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país, que pueden ser nacionales o internacionales. También se puede clasificar según el periodo de contratación en deuda de corto o de largo plazo. El corto plazo se considera cuando la deuda adquirida fue menor a un año, y el largo plazo cuando la deuda fue contratada a un plazo de un año o más. Tenemos también la clasificación según su origen, que puede ser interna o externa. La deuda interna son todos aquellos financiamientos que se obtuvieron en el mercado doméstico con la colocación de valores gubernamentales o créditos directos con instituciones, pero que van a ser pagadas dentro del país, ¿no? Es decir, pueden ser instituciones públicas o privadas, pero son pagadas dentro del país y además va a ser pagada en pesos mexicanos. La deuda externa, pues van a ser todos los créditos que se contrataron por el sector público con entidades financieras del exterior, y pagaderos, obviamente, en el extranjero y además en una moneda diferente a la moneda nacional, que normalmente pues van a ser dólares, ¿no? Pero puede ser cualquier otra divisa internacional. Según la fuente de financiamiento, vamos a tener otra clasificación dada por la naturaleza de los acreedores financieros, ¿no? También vamos a tener aquí deuda externa. Las fuentes de financiamiento pueden ser el mercado de capitales, organismos financieros internacionales, el mercado bancario, obviamente internacional, el comercio exterior, porque ahí acuérdense que se otorgan estas cartas de crédito que también son consideradas, la deuda reestructurada y algunos pasivos. En este caso se refiere específicamente a
los famosos PIDIREGAS, que son proyectos de inversión en infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público. Ese es el nombre como tal, ¿no? Sus siglas son PIDIREGAS, se conocen comúnmente así, y se trata de proyectos de obra pública que están financiadas por el sector privado o social, y que se le asigna para que sea construido a un privado o un tercero. Obviamente estos también pues son financiados normalmente por deuda externa, por eso se considera dentro de esta clasificación. Después se tienen las fuentes de financiamiento para deudas internas, bueno, con objetivo de deuda interna, y ahí vamos a tener los valores gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, los CETES, la banca comercial, que es nacional y que presta para el gobierno, el sistema de ahorro para el retiro, el SAR, y las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro o CIEFORE. Recordemos que estas pueden financiar también diferentes actividades de gobierno, pero con objetivos de deuda interna. Otro tipo de clasificación es según la moneda de contratación, es decir, según el tipo de divisa con la que se contrató el crédito y que queda inscrita en el contrato. Puede ser clasificada también por país, según el origen de la institución financiera acreedora, es decir, puede ser un organismo financiero internacional, puede ser un banco americano, un banco alemán, etc. Otra clasificación es por instrumento, y aquí se refiere a aquellos instrumentos que tienen ciertas características jurídicas que describen cuál va a ser esta relación en el acreedor y deudor. Y ahí vienen, por ejemplo, los pagarés, los bonos, los valores gubernamentales y contratos o líneas de crédito. Además, también, cuando hablamos justamente del balance presupuestario, vamos a tener también diferentes clasificaciones que nos deben de quedar muy claras. Cuando hablamos de balance presupuestario, vamos a estar hablando de que tenemos que considerar los ingresos presupuestarios menos los gastos que se tuvieron en el gobierno. Cuando hablamos de balance público, vamos a integrar el balance presupuestario y el no presupuestario. Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto esto, ¿no? ¿Cuáles son los gastos presupuestados y los gastos no presupuestados? Bien, como tal, el gobierno entonces va a incorporar diferentes tipos de indicadores que nos van a permitir analizar cómo ha sido la evolución desde diferentes enfoques. Cuando hablamos específicamente de indicadores del gobierno federal, vamos a estar hablando de la información que se refiere a las obligaciones de los poderes legislativo y judicial, más las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y los órganos desconcentrados, y además las obligaciones que se contrajeron por entidades que forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y que fueron transformadas en órganos autónomos. En particular, aquí vamos a estar hablando del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, y del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cuando hablamos de los indicadores del sector público, vamos a estar hablando de la deuda de gobierno federal más las obligaciones de las entidades de control presupuestario directo. Acuérdense que ya habíamos visto estas, cuáles son sus características. Tienen patrimonio propio, personalidad jurídica, y de las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, es decir, de las paraestatales, más la deuda que puede tener la banca de desarrollo. Estos indicadores vamos a encontrar además información específica que nos habla
de los requerimientos financieros del sector público. Es decir, cuando hablamos de esos requerimientos financieros, nos vamos a estar refiriendo a la deuda del sector público presupuestario, más algunas obligaciones que no se incluyen como tal en la deuda pública, sino que tienen una parte del presupuesto asignadas directamente. Déjenme, les voy a quitar el banner para que se vea hasta abajo. École. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con estas obligaciones que no se incluyen en deuda pública? Tenemos por un lado lo que corresponde al IPAB, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Está gestionado o dirigido por una ley, la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Entonces, como tal, una parte del presupuesto va a ir destinada al IPAB, y no se considera o no se incluye como tal ya en la deuda pública. Acuérdense que el IPAB, pues justamente es el instituto que se derivó del rescate bancario conocido como FOBAPROA. Ya no se encuentra como deuda, ¿no? Es decir, es una deuda que tenemos que pagar todos los mexicanos, pero se encuentra registrado como obligaciones del gobierno porque está definido por la ley, por lo cual ya no se considera deuda pública, ¿no? Sino una obligación. Encontramos ahí también estos famosos pidiregas de los que hablábamos, ¿no? Que ya dijimos que son los proyectos de inversión del gobierno, pero que se los concesiona o construye organismos privados. Estos nos han dado también bastantes escándalos. Aquí les voy a dejar la liga, en particular, de los pidiregas que vamos a tener para 2020. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Para que ustedes puedan consultar específicamente qué es lo que se está financiando en estos momentos con estos pidiregas o de esta forma, ¿no? Donde el gobierno paga. Bueno, a ver, déjenme ver si se los puedo mostrar. De todos modos les voy a pegar la liga. Es que no me quiero tardar mucho. Pero, a ver, les dejo de compartir. Ok. Vamos a verlos rápidamente. Y aquí está pidiregas. Vean, aquí pueden ustedes consultar todos estos proyectos de inversión que están gestionados por terceros. Y aquí, por ejemplo, nos lo clasifica además financiada directa y condicionada, ¿no? El universo completo, es decir, todos los que tenemos. Las fechas de construcción y operación por fecha, día, mes y año, es decir, cómo tienen que irse avanzando. La actualización de los montos. Las modificaciones en las metas y su justificación. Todo lo respectivo a los que ya cerraron, ya fueron terminados, los que se comprometieron hasta 2019, aquí los pueden consultar. Ok, nos regresamos a nuestra presentación. Ok, además también ahí se consideraban otros fideicomisos, como el FARAC, que es el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas. Este fideicomiso se creó en el 97, es el llamado rescate carretero, donde se privatizaron un gran número de autopistas federales, pero tiene una característica también interesante, ¿no? Se le llama el rescate carretero porque se privatiza, pero además el gobierno pues les da préstamos para que hagan, lleven a cabo la construcción y el mantenimiento. Una privatización también un tanto
singular. También nos dio muchos escándalos el FARAC. Por ahí, por favor, vayan buscando, ¿no?, noticias sobre estos, porque hay información muy interesante que a ustedes les va a ser de utilidad cuando decidan cuál es el análisis que van a hacer de ingreso, gasto y deuda pública. Fideicomiso es de los que desaparecieron este año, 2020, porque no están gestionados o dirigidos por ninguna ley. Son de los famosos fondos que se desaparecieron para ahorita utilizar esos fondos para la pandemia, para dar los apoyos sociales. Otro es el FONADIN, era el FONADIN, que es el Fondo Nacional de Infraestructura. Este FONADIN se usaba justamente para desarrollo de infraestructura también, en particular en sector de comunicaciones, transporte, agua y medio ambiente. También desaparece en 2020 porque es otro de los fondos y fideicomisos que no estaban dirigidos por una ley. Les dejo también aquí la liga para que investiguen un poquito qué era el FONADIN. Y les dejo también la noticia, no la noticia en realidad, la noticia pues ustedes ya la conocen, ¿no? Y de ahí, de estos fondos, el FARAC, FONADIN, se sacan 49 mil millones de pesos para pagar los programas sociales y algunas constructoras, ¿no?, en particular. Entonces, en particular estos programas sociales que se dirigen este año y que van a ser, y que se desaparecen también para gestionar lo de la pandemia. Se los dejo porque en esta noticia vienen los documentos que dan pie al FONADIN y al FARAC. Ahí los pueden descargar o ahí los pueden consultar. Entonces, se las voy a dejar también para que chequen justamente cómo estaban estructurados y además, como son los contratos originales, además les pueden servir para análisis como tal de los documentos jurídicos, ¿no? Bueno, y aquí les dejé una grafiquita que elaboró el CEP, que es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que depende de la Cámara de Diputados, donde se puede ver justamente esta evolución de los pasivos, en particular del IPAB, ¿no? Cuando se creó, en el año 2000, la cantidad que se le asignó, cómo fue creciendo de 2000 a 2003. Aquí en 2003-2004 se redujo un poco porque se fueron pagando, pero bueno, tiene una tendencia también creciente. Vean, empezó en 750 mil millones y ahorita ya vamos al billón. Pues se los dejo ahí para que ahora que investiguen los datos, ustedes mismos vean qué es lo que ha pasado con el IPAB, ¿no? Que es como tal el FOBAPRO institucionalizado, que van a pagar también sus nietos. Bien, entonces, estamos viendo que los indicadores los vamos a encontrar de 3 tipos, los que corresponden a gobierno federal y los que corresponden al sector público. Recuerden que no hay que confundirlo, porque además de gobierno federal tenemos otros niveles de gobierno. Gobierno federal, entonces, vamos a incluir las obligaciones contratadas específicamente por el gobierno federal, que incluye préstamos bancarios, emisión de valores gubernamentales como los bonos, ¿no? El bono sustentable, otros bonos que se han emitido, el bono chino, ¿se acuerdan? La deuda con organismos financieros internacionales, los bonos del ISSSTE, para poder jubilar a los que ya se van retirando, y algunas otras cuentas relacionadas con seguridad social, los bonos de pensión de Pemex y CFE y otros. Después tenemos la deuda del sector público, que ahí se va a incluir las deudas del gobierno federal, pero además las de las empresas paraestatales, ¿no? Empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo. Es decir, va a estar compuesta por gobierno federal, las empresas productivas del Estado, que en particular son Pemex y CFE, la banca de desarrollo, que está
que incorpora Banobras, Bancomex, Nafin, Nafin, y Bansefi. Bueno, ahora Banco del Bienestar. Y además vamos a tener el saldo histórico de los requerimientos de finanzas del sector público. Este es un concepto más amplio de la deuda pública que va a incorporar todos los instrumentos de política pública que implican una deuda del sector público. Es decir, aquí se va a incluir el sector público presupuestario, lo que ya se presupuestó, como deuda, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones que se derivan del programa de apoyo a deudores de la banca, que bueno, es la forma como se absorbe esta deuda cuando ya no puede cubrirse, el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, en particular lo de carreteras, la banca de desarrollo, que son los fondos de fomento, como los que ya vimos ahorita, y los PIDIREGAS, que ahorita, bueno, son de CFE, pero anteriormente se emitieron PIDIREGAS para diferentes actividades. Entonces, si ven, este es un concepto más amplio porque no se incluye aquello que normalmente no se considera deuda pública. Es decir, aquí vamos a incluir deuda pública y obligaciones. ¿Cuáles son los objetivos de la deuda pública? Bueno, pues cubrir esas necesidades de financiamiento del gobierno federal con los costos menores que se puedan conseguir en horizontes de largo plazo y con bajo nivel de riesgo, ¿no? Estas son como las características que tiene que cumplirse para contratar deuda pública. ¿Por qué? Porque obviamente si se contratara deuda pública a plazos muy cortos, pues entonces la tasa de interés tiende a ser más alta y también el nivel de riesgo pues tiende a ser más alto también. El segundo objetivo sería preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados, es decir, no tener solamente una disponibilidad de fondos para el gobierno, sino estructurar un portafolio que permita participar en diferentes mercados y si no se puede obtener de un lado, pues entonces tener de otro. En tercer lugar, pues promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos, es decir, mantener los niveles de liquidez en la economía que se requieren para que fluya adecuadamente la economía. Y obviamente nos dice aquí con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento. Es decir, lo mismo de arriba, que sean con costos reducidos y en horizontes de plazo adecuados para la actividad que se quiere financiar. Y además, obviamente, si es para mantener la liquidez en el mercado, pues entonces también el objetivo será generar un acceso al financiamiento de entes públicos y privados en el mercado, ¿no? Es decir, asegurar la liquidez en el sistema. ¿Cuáles son las acciones o para qué se contrata la deuda pública? Bueno, pues para cubrir estas necesidades de financiamiento del gobierno federal, particularmente en el mercado interno, para utilizar de una forma complementaria el crédito externo, si es que hay buenas condiciones de tasa de interés, de tipo de cambio, llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos para incrementar la eficiencia del portafolio, es decir, la diversificación de los pasivos. Desarrollar referencias y curvas de rendimiento, tanto en mercados internos como externos. Es decir, pues crear un historial crediticio y de rendimiento para que tengamos opciones de solicitar deuda o líneas de crédito cuando así lo requiere el país. Contar obviamente con un manejo adecuado e integral del riesgo de ese portafolio de deuda pública que permita cuantificar los resultados de ese portafolio
pero también hacer frente a choques económicos, es decir, asegurar esa liquidez cuando es necesario después de alguna crisis o algún estancamiento económico. Y también, ¿para qué se contrata deuda pública? Pues para promover una comunicación clara y transparente de la política de deuda pública. Es decir, se contrata, pero además tiene que haber una transparencia en qué se contrató, en qué condiciones, con quiénes y cómo se va a poder pagar a lo largo del tiempo para dar justamente una idea de ese riesgo soberano que tiene un país con el resto del mundo. Entonces, les voy a dejar de tareita que revisen el último informe de la deuda pública. Acuérdense que este informe de la deuda pública van a encontrarlo ustedes en la Secretaría de Hacienda o también en la página que les mostré de transparencia y de datos abiertos. Para que vayan revisando cómo está estructurado. Tenemos también informes parciales, entonces ya está disponible un boletín, es un boletín, no es como tal la deuda pública, sobre los resultados a febrero de 2020. Entonces, en particular, también revisen ese. Les voy a dejar la liga para que no me vayan a decir, ay, es que yo no lo encontré, no sé qué. Y ahí van a revisar ustedes estos conceptos que vimos, ¿no? De qué es deuda, de qué es la deuda bruta, cuáles son los bonos que están incorporados, cuál es ese gasto programable o presupuestario, cuáles son la deuda que tiene el país contratada por plazo, por tipo de usuario, por fuente de financiamiento. Van a revisarlo ustedes específicamente la de 2000. Bueno, el boletín que se tiene de 2020. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos ojito? Bueno, rápidamente le vamos a echar ojito. Ay, es que no me quiero tardar tanto. Pero bueno, vamos a echarle ojito. Este es el último comunicado, miren, de fecha 30 de marzo. Entonces, lo que quiero que revisen en particular, bueno, sí, por supuesto, todo el texto, pero que me revisen cómo vienen los indicadores. Por ejemplo, aquí los indicadores petroleros, el saldo de la deuda pública. Aquí. Vean, el balance público por entidad. Aquí en las partidas informativas, ya saben esto que es, RFSP, requerimientos del sector, financieros del sector público. Vean aquí cómo andamos. ¿Ok? El balance presupuestario, el balance primario, Aquí, ¿no? Los ingresos y los gastos que tenemos, cómo viene el resumen y cómo viene el análisis. El gasto, la deuda en particular, vean los elementos que conforman la deuda neta y la deuda bruta. La deuda externa, la interna, y vean, la interna está por plazo, bueno, según los activos, por plazo, por usuario y por fuente de financiamiento. Y además incluye los principales indicadores de finanzas públicas, que es normalmente lo que se emite para analizar de forma rápida cómo vamos. Entonces, este quiero en particular que lo lean. Se los voy a compartir en los comentarios. Pero además, obviamente, cuando se emiten estos informes de la deuda pública,
Otro indicador muy importante va a ser, ¿qué están viendo? A ver. Van a ser las calificaciones de riesgo soberano, ¿no? Que aparte, últimamente ya ven que fue un escándalo porque nos bajaron la deuda. Esta es la calificación que tuvimos hace un año. Así estábamos. Fitch, teníamos 3B más, Moody's, A3 y Standard & Poor's, triple B más. Y toda la perspectiva se consideraba estable, todavía en 2019, ¿no? Que fue más o menos hace un año, que sería en marzo, abril del 2019. ¿Dónde van a encontrar esta calificación? Nos vamos a ir a la página de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es esta? ¿Ya se ve? A ver, déjenme ver si ya se ve. Sí, ya se ve. Y nos vamos específicamente a esta parte donde dice finanzas públicas y presupuesto. En estas vamos a encontrar estos, el Programa Nacional de Financiamiento, del Desarrollo, los informes, que ustedes ya lo revisaron, ¿no? Desde la primera unidad del paquete económico presupuestario y además que ya revisaron en la unidad anterior, en particular lo relativo al presupuesto. Y aquí en esta parte vamos a encontrar estos tres. Ahorita vamos a regresar porque vamos a revisar rápidamente qué hay en todas estas. Ajá. Particularmente a ustedes se les va a quedar de tarea que revisen estas. Pero bueno, también esta, ¿no? La cuenta de la Hacienda Pública, ya también la mencionamos en la unidad pasada, porque ahí van a venir justamente estos saldos. Entonces, por eso también se les va a quedar de tareita que le echen ojito. Donde vamos a encontrar la calificación es aquí, la relación con inversionistas. Trae diferentes documentos. Ajá, vean, documentos recientes, indicadores económicos, trae PIB, desempleo, inflación, el IGAE, Índice General Global de la Actividad Económica, y viene aquí, por ejemplo, aquí nos trae marco de referencia de los bonos soberanos. Este también está interesante. Se los voy a dejar que los revisen, se los voy a dejar del próximo miércoles a la siguiente semana, porque es cuando van a ver con la maestra Jaén lo de la colocación y calificación, calificación del riesgo soberano de los valores. Y aquí está, miren, calificación crediticia de México. Se van acá y nos manda a la calificación actual. Esta se va actualizando en la medida en que nos van calificando, ¿no? Se van actualizando las calificaciones. Entonces, vean la situación que tenemos ahorita. Fitch ya nos tiene triple B menos. Moody's teníamos A allá y ahora ya tenemos B AA1. Standard & Poor's triple B. Y la perspectiva solamente para Fitch sigue siendo estable, pero para Moody's y Standard & Poor's nuestra perspectiva ya es negativa, ¿no? Bueno, todo esto es por la crisis del coronavirus y aparte por el estancamiento económico que ya se había visualizado desde finales del año pasado. Ok, les dejo de compartir esta. Ah, pero no la vieron. Bueno, se las voy a compartir porque no la vieron dónde está y yo les estoy explique y ustedes no me ven. A ver si me ven o no me ven. No, no me ven. Entonces, les dejo de compartir esta. Es que como abre en otras ventanas, es esta, finanzas públicas. A ver. École, aquí sí, ahora sí ya ven. Como dice relación con inversionistas, aquí está en el menú. El que les decía que voy a querer que revisen para la otra semana es el de los bonos soberanos, congruente con los objetivos de desarrollo sostenible, pero la calificación crediticia está aquí. Aquí está lo que les decía, ¿no? Fitch, Moody's, Standard & Poor's, estable, negativa y negativa. ¿Ok?
Entonces ahora sí, dejo de compartir.